Hola a todos, ¿qué tal? Soy Andrei, el del Photoshop, y en el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo crear este efecto subacuático en Photoshop. Ya tengo la versión en inglés también disponible por si la queréis ver en mi otro canal. Y bueno, este es el primer tutorial en español que hago en un Mac. Es decir, no tengo el Windows, pero lo podéis seguir igual. Utilizo Photoshop CS6, pero este tutorial se puede seguir utilizando versiones anteriores como Photoshop CS3, 4 o 5, porque los controles que voy a enseñar son los mismos. Así que vamos a empezar. Todas las imágenes están disponibles en mi página web. Ahí tendréis todos los links para descargarlas. Y bueno, este es mi panel de capas, todas las capas que tengo, aunque vamos a empezar desde el principio. Os voy a enseñar cómo crear este efecto, las luces, estas sombras y cómo crear sensación de profundidad utilizando pues estas sombras, las luces y el tamaño de estos buceadores. Así que vamos a empezar. Bien, voy a cerrar este documento y vamos a empezar desde cero. Primero voy a abrir mi imagen, voy a empezar con esta imagen de este desierto. Voy a hacer la imagen más pequeña para este tutorial y la voy a desbloquear pulsando la tecla Alt y haciendo doble clic sobre la capa fondo para desbloquearla, y la vamos a llamar arena. Y solamente necesitaremos esta parte de aquí, la parte de arriba no nos interesa, pero antes de hacer nada vamos a crear otra capa. Voy a pulsar la tecla Control y clicar en este icono para crear una nueva capa, y pulsando la tecla Control pues se nos crea la capa debajo en lugar de encima, por eso he pulsado la tecla Control, y le voy a llamar esta nueva capa, la voy a llamar agua, porque aquí es donde crearemos un color base para nuestro fondo del mar, y voy a añadir un color uniforme. Podríais haber rellenado esta capa con un color sólido, pero es mejor utilizar un ajuste como el ajuste de color sólido, porque de esta manera podemos cambiar el color cuando queramos, simplemente haciendo doble clic aquí. Os voy a dar el código exacto del color que he utilizado. Podéis utilizar un color más hacia el azul, pero a mí me ha gustado este. Y bueno, ahora no sé por qué está debajo de esta capa. Voy a hacer un poco de zoom para que lo veáis mejor. Bueno, este será nuestro color del agua. Voy a volver a activar la capa arena y le voy a crear una máscara de capa, porque como he dicho, esta parte de arriba no la necesito, y para quitar esta parte de aquí, como es una zona grande, normalmente utilizo la herramienta del degradado con un degradado lineal, y me parece que hay que invertirla. Bueno, ya lo veremos. Y voy a hacer clic en la parte de aquí abajo, muy abajo aquí, y pulsando la tecla Shift para crear líneas en ángulos rectos, como podéis ver. Voy a hacer un degradado suave, más o menos así, incluso empezando desde más abajo. No hagáis un degradado muy así, porque no queda muy bien. Hacerlo más suave, porque así quedará. Con esto damos la sensación de profundidad y de distancia un poco. Y lo que voy a hacer ahora es desenlazar esta máscara de capa, porque quiero mover la arena. La quiero mover un poco más hacia abajo, pero mantener la máscara de capa en su sitio. Y quiero hacer algo así, porque de esta manera tengo un poco más de perspectiva, porque esta parte de aquí es muy grande. Estas líneas de aquí no me gustan mucho. La voy a arrastrar un poco hacia abajo, así. Y bueno, ya tengo esto más o menos como yo lo quiero. Lo siguiente que voy a hacer es crear otra capa de color uniforme. Y bueno, he utilizado otro color.
que es este, es un color verde más claro. Voy a hacer clic en OK y voy a cambiar el modo de fusión a colorear o color y voy a dejar la opacidad al 100% y de esta manera doy color a la arena. Si queréis mostrar un poco del color original, podéis reducir un poco la opacidad más o menos a 60 y de esta manera pues la arena mantiene un poco de su color original. Pero lo que sí que necesito aquí es un poco más de contraste. Así que entre la capa de arena y la capa de relleno, que la voy a llamar color claro, voy a añadir una capa de niveles. Porque quiero un poco más de contraste entre estos colores y entre aquí en la arena. Y los valores que tengo aquí son 62, 1,06 y 233. Y de esta manera pues tengo más contraste, como puedes ver, y mantengo el color de la arena. El siguiente paso es dar un poco de textura, porque esta parte de aquí se nota mucho que es un color claro y lo que queremos es pues darle un poco de textura. Así que lo que voy a hacer es crear otra capa. Voy a restablecer mis colores a blanco y negro. Bueno, los voy a invertir y voy a rellenar esta capa con blanco pulsando la tecla Alt y retroceso. Y ahora con estos colores en blanco y negro, aseguraos de que tengáis blanco y negro porque si no, no va a funcionar muy bien. Y vamos a filtro, interpretar y nubes. De esta forma creamos unas nubes aquí. Y ahora vamos a cambiar el modo de fusión a luz suave. Y disminuimos la opacidad más o menos entre 5 y 10%. Vamos a dejar, yo que sea 8 o 7. El efecto tiene que ser casi invisible, lo podéis ver si activo y desactivo la capa. Y bueno, ya tenemos un poco de textura aquí en el agua. Voy a dejarlo a 6 incluso, porque me parece que es demasiado fuerte. Y a continuación, ya que tenemos nuestra base, nuestro fondo, la base de nuestro fondo, vamos a empezar a trabajar un poco en la iluminación. Quiero hacer que la luz venga desde la parte de arriba de aquí a la derecha y que vaya hacia la parte izquierda. Entonces quiero toda esta parte de aquí, la quiero oscura y aquí también un poco de sombra y aquí un haz de luz aquí. Y para eso voy a crear otra capa. Os voy a enseñar dos técnicas. Voy a nombrar esta capa a 1. Y bueno, voy a poner el color frontal a negro y voy a pulsar Alt y retroceso para rellenarla con el color negro. Y ahora voy a coger el pincel, opacidad y flujo al 100%. Cambio el color frontal a blanco y voy a seleccionar un pincel suave y aumentar el tamaño, pues a ver, esto es demasiado grande, esto también, más o menos así, y voy a hacer un punto aquí. Y ahora voy a cambiar el modo de fusión a multiplicar y vais a ver pues lo que pasa. Lo que pasa es que al utilizar el modo de multiplicar, el color blanco se nos desvanece, por así decirlo. Y como podéis ver, no tengo ninguna máscara de capa, es simplemente el color blanco, que actúa como si fuese una máscara de capa. Una vez tengo esto ya hecho, voy a pulsar Control T para cargar la herramienta de transformación libre. Y voy a reducir el zoom. Y ahora puedo jugar con esto a mi antojo, transformarlo como yo quiera. Como he dicho, quiero esta parte de aquí más oscura y un poco de sombra aquí. Y todo lo demás que tenga luz. Así que voy a poner esto aquí más o menos, lo voy a hacer un poco más grande. Así. Y voy a pulsar Intro para aceptar el cambio. Bueno, ya tengo mi luz. Ya tengo lo que quería, esta parte de aquí más ensombrecida. Y bueno, si quiero hacerlo un poco más fuerte, lo puedo hacer así, moverlo y disminuir un poco la opacidad. Y bueno, ya tengo la luz que quería en esta parte de aquí. Podéis ver el antes y el después. Le da mucho más
mucho más, hace la escena mucho más interesante. Otra técnica viene a ser lo mismo, es utilizar las máscaras de capa. Voy a llamar a esta capa 2 y en este caso lo vamos a rellenar con negro la capa otra vez y vamos a crear una máscara de capa y con un pincel, en este caso con dureza 100, deshacer. Voy a hacer el pincel un poco más pequeño. Voy a pintar el área que yo quiero, el área donde yo no quiero que haya sombras. Y voy a hacer algo así. Aquí tampoco. Y bueno, esto podéis ver que no queda nada bien. Pero si en Photoshop CS6, si abrimos las máscaras, podemos cambiar una opción que se llama desvanecer, que se utiliza para suavizar las máscaras, los bordes, y podemos conseguir el mismo efecto, como puedes ver. Y con el pincel pues podéis retocar esta zona. Esto era simplemente para enseñaros cómo funciona este control de desvanecer, porque creo que esta otra técnica es mucho más fácil y además la podéis utilizar en cualquier versión de Photoshop. Esta no sé si estos controles están disponibles en otras versiones de Photoshop. Así que me voy a quedar con la primera y voy a renombrar esta capa a iluminación y vamos a seguir. Lo siguiente que voy a hacer es crear ese corazón aquí que estaba medio metido en la arena. Podéis utilizar la herramienta de forma personalizada y coger este corazón que ya viene con Photoshop, pero a mí no me gustaba mucho la forma, así que he encontrado otro por internet, que es este. Es un archivo PNG que es transparente y he seleccionado este, control C para copiarlo, control W para cerrar y lo he pegado aquí. Y lo vamos a renombrar esto a corazón y lo voy a convertir en objeto inteligente porque lo voy a modificar un poco y por si acaso lo quiero hacer más grande, porque ahora lo voy a hacer un poco más pequeño y lo voy a poner aquí y voy a aumentar un poco el zoom. Y ahora el siguiente paso es enterrar este corazón. Vamos a seleccionar el pincel, disminuimos la dureza más o menos a 80 y con un pincel de tamaño medio, dependiendo del tamaño del lienzo que tengas. Yo he utilizado un tamaño de 2000 píxeles, pero si queréis imprimir esta foto pues es conveniente que utilicéis un tamaño de pincel, pues el original a poder ser 4000 píxeles, y entonces tendríais que utilizar un pincel un poco más grande, pero es igual. Y voy a hacer más zoom aún, porque quiero que veáis cómo hacer esto. Y bueno, voy a voltear un poco más el corazón, más o menos así. Y voy a empezar a pintar. No hagáis líneas perfectamente rectas así, porque no queda nada realista. Es mejor utilizar un pincel un poco más pequeño y pintar, hacer unas líneas un poco más curvas para que sea más realista. Y bueno, voy a pintar un poco más así. Ya tengo todo esto como a mí me gusta. Lo siguiente que vamos a tener que hacer para hacer que esto quede realista es poner texturas, darle un poco de forma y crear las sombras. Las sombras son muy importantes y os voy a enseñar cómo las he creado. Pero primero vamos con las texturas. Vamos a utilizar máscaras de recorte. Si no sabéis lo que son las máscaras de recorte, ya he hecho tutoriales sobre eso. Simplemente sirven para afectar a una capa en concreto, en este caso nuestra capa, que será la capa corazón. Así que voy a crear
una nueva capa, voy a hacer clic con el botón derecho y crear máscara de recorte. O también podéis hacer eso si pulsáis la tecla Alt y ponéis el cursor entre las dos capas. ¿Veis cómo cambia el icono? Si hacéis clic, pues se te crea la máscara de recorte. Y la vamos a llamar textura 1. Y vamos a abrir nuestra textura número 1, que es esta. Y voy a seleccionar todo, copiar. Y la voy a pegar en esta capa, textura 1, con control V. Y veis que solamente se me ve esta textura sobre el corazón. Eso es lo que yo consigo con la máscara de recorte. Si no tuviera la máscara de recorte me quedaría así. Pero como es una máscara de recorte solamente se ve sobre la superficie del corazón que yo tengo. Y le voy a hacer esta textura más pequeña pulsando control T para cargar la herramienta de transformación libre. Voy a bloquear la relación de aspecto de aquí arriba y la voy a reducir al 50% más o menos. Y vamos a hacer clic en OK o intro. Esta grieta me gusta como queda, así que la voy a dejar ahí. El modo de fusión lo dejamos a normal y la opacidad y el relleno al 100%. Y vamos a hacer lo mismo. Crear otra capa, la creamos como máscara de recorte y la vamos a llamar textura 2. Y vamos a abrir nuestra segunda textura, que es esta textura oxidada. Si por alguna razón no encontráis estas texturas o cualquiera de las imágenes que he utilizado aquí, antes de preguntar si las tengo yo, pues podéis buscar texturas similares o imágenes similares, no importa. No hace falta que utilicéis exactamente las mismas imágenes que yo, mientras consigáis un efecto similar. Bien, la voy a hacer más pequeña. La voy a poner ahí. Y voy a cambiar el modo de fusión a multiplicar. De esta forma las dos texturas se combinan, digamos, pero se hace más oscura. Eso lo vamos a arreglar, con los estilos de capas. Así que vamos a la capa del corazón y vamos a hacer doble clic en una zona vacía para abrir los estilos de capa de esta capa. Y con los estilos de capa lo que vamos a hacer es darle un poco de volumen, un poco de aspecto más tridimensional y también hacer unos cuantos efectos de luz y de sombra. Voy a bisel y relieve y voy a poner la profundidad a 123. El tamaño a 125 y el suavizar más o menos a 12, aunque no tiene mucho efecto porque el tamaño es muy grande. Lo podéis dejar incluso a 0 si queréis. Y voy a cambiar en el modo de resaltado, voy a cambiar esto a superponer. Esto me afecta a la luz de aquí. Y el modo de sombra lo voy a dejar a multiplicar al 75%. Y el ángulo lo voy a dejar a 30 y utilizar luz global. Y bueno, aquí lo voy a dejar todo tal cual y me voy al siguiente estilo, que es el resplandor interior, sombra interior, perdón. El ángulo, como veis, sigue siendo el 30% porque está activada la opción de luz global. Si tenéis activado luz global y cambiáis el ángulo, os va a cambiar el ángulo aquí también, así que no lo toquéis. Y lo único que voy a cambiar es la distancia, la voy a poner a unos 16 píxeles, y el tamaño, quiero que esto va a ser una luz, que es la luz que viene de aquí, así que lo quiero más suave y voy a aumentar la suavidad más o menos a 40. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el color primero, y como estamos debajo del agua y este color así, pues vamos a poner un color similar. Vamos a poner este color, igual lo tendremos que cambiar porque ahora vamos a cambiar el modo de fusión a sobreexponer color y vamos a tener que cambiar esto, hacerlo más claro. Sobreexponer color, no subexponer, y vamos a coger un color un poco más oscuro.
Cuanto más claro sea, más clara será la luz aquí, pero no la queremos tan intensa, así que voy a bajar un poco. Y quizás voy a bajar un poco el tamaño también. Más o menos así. La distancia vamos a dejarla en 12 píxeles. Muy bien, podéis ver el efecto, el antes y el después. Aún así es demasiado fuerte, así que voy a bajar... Bueno, la opacidad la voy a dejar al 100%, pero voy a bajar el color, lo voy a hacer más oscuro. Muy bien. Y ya tengo gran parte de la iluminación y de las sombras de este corazón. Pero esta luz sigue siendo demasiado fuerte y demasiado saturada. Así que voy a utilizar un color muy oscuro, como puedes ver. Solo para darle un toque de luz ahí. Y el siguiente paso es crear un nuevo ajuste que solamente afectará al corazón. Será un ajuste de tono y saturación. Y bien, para que este ajuste solamente afecte al corazón, pues vamos a tener que utilizar otra vez máscaras de recorte. Así que vamos a hacer clic con el botón derecho, crear máscara de recorte. Y vamos a activar la opción colorear. Verás que el corazón se nos ha vuelto rojo, que es como debería ser, pero estamos en el fondo del mar y este es un corazón ahí olvidado. Así que lo vamos a hacer de un color más desaturado, así que le vamos a quitar color. Y lo vamos a poner más o menos por aquí. La luminosidad la vamos a dejar... Te aconsejo que la dejes a 0 y modificaremos la opacidad desde aquí. Vamos a dejar la saturación más o menos a 15. Todo esto depende de tu imagen, porque estos valores de aquí son los que yo pongo a ojo, pero dependiendo del entorno que tú tengas, del fondo, pues igual estos valores no vienen bien, pero te enseño más o menos el efecto que yo quiero conseguir y tú mismo pues juzgas según la imagen que tú tienes. Y voy a bajar la opacidad más o menos a, vamos a ver, a 40%, pero es demasiado verde, la quiero un poco más azul, así que voy a abrir otra vez tono y saturación y voy a mover esto un poco más hacia el azul. Y ahora quizás subir un poco la opacidad. Como puedes ver, es un juego de ajustar, hacer ajustes, pequeños ajustes de color, de contraste y de opacidad. Y bueno, creo que ya me gusta cómo queda. Muy bien. Porque antes quedaba muy... hay que integrarlo más en el escenario y este color se supone que estamos viendo el corazón a través del agua. Así que le hemos dado este toque de color así verde o azul. Muy bien, lo siguiente que tenemos que hacer, ya que tenemos las texturas y la forma, te voy a enseñar una técnica para crear esta sombra. La vamos a crear en una nueva capa debajo de la capa del corazón, así que lo que he hecho es seleccionar la capa corazón, pulsar la tecla control igual que antes y pulsar el icono de nueva capa y de esta forma se me crea debajo y la voy a llamar sombra 1 y voy a coger la herramienta del marco elíptico y voy a utilizar esta herramienta para crear una sombra. La podéis pintar a mano si se os da bien pintar con un pincel suave, una opacidad del entre 20 y 30%, pues hacer unas cuantas pasadas y crear una sombra así hacia la parte izquierda, pero vamos a utilizar una técnica más sencilla porque sé que no a todos se os da bien pintar, a mí tampoco, así que vamos a utilizar una técnica más fácil. Creamos un óvalo más o menos así de grande y lo vamos a rellenar con el color negro y lo vamos a poner aquí y lo voy a voltear un poquito. Porque como he dicho, la luz va a venir desde la parte derecha, desde arriba, y por lo tanto las sombras tienen que ir hacia ese lado. Y una vez la tengas en su posición, vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y vamos a ver cuántos píxeles de desenfoque le vamos a poner.
Podéis crear dos tipos de sombra, una así que es más desenfocada y la podéis poner, por ejemplo, aquí. Y después volver a hacer lo mismo en otra capa. Volver a hacer esa forma, quizás un poco más grande, la voy a rellenar con negro y la voy a poner en su sitio, la voy a voltear un poco. Esta sombra le da mucho realismo, así que vale la pena perder un poco de tiempo para hacerla bien, porque os va a quedar muy bien la imagen después. Y en este caso voy a poner un radio menor de unos 15 píxeles más o menos. Vamos a ponerlo en 15 o incluso menos, a 12. Y voy a disminuir la opacidad un poco. Así. Y la voy a hacer un poquito más grande, más larga. Y voltear un poquito. Y la otra la voy a hacer un poquito más estrecha también. Muy bien. Y a esta le voy a subir un poco la opacidad. Muy bien, ya tengo la sombra principal, que también es la más difícil de conseguir, que salga realista. Pero ahora necesito otro tipo de sombra. Voy a llamar esto sombra 2 y voy a crear otra capa que voy a llamar sombra 3. Y esta es una sombra que voy a pintar yo con el pincel. Y es una sombra, bueno, voy a utilizar alrededor de 25% de dureza. Y el tamaño, pues un pincel pequeño, como puedes ver. Y voy a disminuir la opacidad y el flujo del pincel al 50% más o menos. Y con el color negro voy a pintar solamente aquí en los bordes. Voy a disminuir la opacidad y la dureza al 17%. Es una sombra que pinto solo con la parte suave del pincel. Es una sombra que sale desde debajo del corazón y voy a dar unas cuantas pasadas. Es lo que yo llamo sombra de contacto, pero bueno, no sé cómo se llama. Después voy a hacer el pincel más grande un poco, disminuir la dureza a 0 y bajar el flujo y la opacidad al 20% más o menos y dar un par de pasadas más. Y no ha quedado muy bien porque esta sombra de aquí es demasiado fuerte, así que voy a coger el borrador y con una opacidad y un flujo muy bajos del 10% más o menos voy a borrar esta sombra de aquí que es demasiado fuerte para mi gusto. Bueno, ahora queda un poco mejor. Vale, y os voy a enseñar el antes y el después. Antes y después. Y bueno, las tres sombras juntas las voy a agrupar para que veáis el antes y el después. Y sobre todo se ve mejor aquí en la miniatura esta, la sombra, o bueno, voy a reducir el zoom para que lo veas mejor. Es una sombra que da bastante más realismo. Bien, ya que tenemos las sombras podemos seguir. Voy a cambiar un poco el tono al corazón, hacerlo un poco más hacia el azul, hacia el verde, perdón, y quitar un poco de saturación. Muy bien. Vamos a seguir y vamos a añadir otro efecto de luz en una nueva capa que voy a llamar luz. Voy a coger el pincel, lo voy a hacer más grande y voy a utilizar dureza 0. A ver, esto es demasiado grande. Bueno, más o menos así. Vamos a restaurar el color frontal a blanco. Opacidad y flujo al 100%. Y vamos a hacer clic aquí. Con una vez basta. Y vamos a cambiar el modo de fusión de esta capa a superponer. Y de esta forma la voy a mover un poco hacia arriba.
De esta forma pues tenemos esta luz aquí y es demasiado fuerte, así que voy a disminuir un poco la opacidad al 70% más o menos. Puedes ver el efecto, nos da esa luz aquí y hace que todo esto parezca más realista, las sombras y todo esto. Y a continuación vamos a añadir nuestros buceadores y voy a abrir a este primero. Control A para copiar, para seleccionar, Control C para copiar, Control W para cerrar. Como podéis ver, utilizo muchos atajos del teclado y los voy a poner debajo de la capa de luz al primer buceador, que lo vamos a llamar buceador 1. Y ahora es cuando lo vamos a hacer muy pequeño, y cuanto más pequeño lo hagáis, más sensación de profundidad y más impacto, porque el corazón va a parecer muy grande y esto va a parecer que está en el fondo del mar, no tan pequeño, más o menos así. Lo voy a poner aquí y voy a abrir la imagen del otro buceador. Vamos a hacer lo mismo, lo vamos a pegar aquí. Y esta la podéis hacer un poquito más grande si queréis, pero lo voy a hacer más o menos del mismo tamaño, así que lo voy a poner al lado del otro. Y lo voy a hacer más o menos así de grande. Y lo voy a poner aquí. Y bueno, estos buceadores como si estuvieran aquí explorando lo que hay aquí. Por eso le he dado un nombre a esto, a tesoro perdido. Y bueno, estos dos se supone que lo han encontrado aquí, perdido en el fondo del mar. Y vamos a llamar esta capa a buceador 2. Y lo que he hecho en el original fue añadir, para darle un poco más de realismo, crear unas burbujas aquí. Las podéis bajar, pinceles de burbujas, hay montones de ellas en internet, en DeviantArt podéis buscar en inglés, podéis ver aquí arriba pinceles que podéis bajar, pero como esto es muy pequeño, si utilizáis un tamaño muy grande de lienzo, os recomiendo que bajéis pinceles, pero si tenéis un tamaño de 2000 píxeles más o menos como es el mío, podéis utilizar incluso pinceles normales. Vamos a ver si nos sale bien la jugada. Voy a crear otra capa y la voy a llamar burbujas. Y vamos a ver si nos sale bien esto, porque como es muy pequeña pues no se va a ver mucho detalle, así que podemos utilizar un pincel normal pero muy pequeño, 5 píxeles más o menos, y dureza a 90% más o menos, a ver cómo sale. Muy bien, a ver si tengo activado esto, vamos a quitarlo, demasiado grande, lo voy a hacer más pequeño. 3 píxeles como puedes ver, y vamos a abrir los pinceles. Yo los tengo aquí en el panel secundario. Si no los veis aquí, vais a ventana y pinceles, aquí pone brush porque la traducción que tengo yo no es muy buena. O pulsáis la tecla F5 y se os abrirá esta ventana, y vamos a dinámica de forma, donde pone control ponemos transición. Y con esto lo que conseguimos es que cuando hayan pasado 25, esto creo que son distancia en píxeles, cada vez se va a hacer más pequeño el diámetro hasta que llega a 0. Y podéis ver aquí el efecto. Si subo esto por ejemplo a 50, la distancia pues se dobla, y si lo pongo a 100, la distancia hasta que el diámetro llega a 0 pues se incrementa. Así que voy a deshacer esto. Y este es el principio que vamos a utilizar, porque quiero que las burbujas sean cada vez más, que vayan desde más pequeño hasta más, que se vayan desvaneciendo, vamos. Y vamos a activar dispersión. Así. Y vamos a ver bueno, vamos a activar también transfer, esto de aquí en español no sé cómo sería. Esto es para cambiar la opacidad de forma aleatoria, y vamos a ver cómo nos sale nuestra burbuja. Muy bien, pero la vamos a tener que invertir, así que voy a pulsar Control T, o bueno, las podéis pintar al revés. Voy a deshacer.
es decir, pintar desde arriba hacia abajo, así, pero en una línea recta. Y si voy al zoom 100, se ve que son burbujas, y voy a hacer lo mismo aquí. Muy bien. Y ahora vamos a cambiar el modo de fusión a superponer. Como puedes ver, las burbujas parecen bastante realistas. Si queréis hacerlas incluso un poco más realistas, podéis incrementar el tamaño, la distancia de transición. Esta de aquí la podéis poner a 200, por ejemplo, y hacer que las burbujas vayan un poco más hacia arriba, porque quedaría un poco mejor. Y si queréis ir incluso más lejos, voy a deshacer, podéis crear la sombra de este buceador aquí abajo. Voy a crear otra capa y la voy a llamar sombra buceador, y con el pincel y el color negro y una opacidad muy baja del 25% más o menos, un pincel muy suave y tamaño, vamos a ver, más o menos así, pues puedes pintar una pequeña sombra aquí abajo. No me gusta cómo ha quedado, voy a utilizar un pincel más pequeño. Y voy a disminuir la opacidad un poco, solo quiero una pequeña sombra. Muy bien. Y lo que también he hecho en la versión original es crear unas luces ahí, como si fueran unas linternas o algo. Sobre todo a este de aquí, que tiene así como la mano alzada. He utilizado la herramienta del lazo poligonal con el color blanco y he creado pues una selección más o menos así. Y demasiado grande, voy a volver a hacerlo. Rellenar esta selección con blanco y después desenfocarla con un desenfoque gaussiano. Vamos a ver cuántos píxeles, 4 o 5 píxeles. Y después, para desvanecerla con el borrador, un borrador suave, aumentar un poco la opacidad y el flujo, ir borrando, hacer el pincel bastante grande, y podéis bajar la opacidad o podéis cambiar el modo de fusión a luz suave, por ejemplo, y queda este efecto como de luz, o podéis intentar con superponer si os gusta más. Y pues lo mismo para el siguiente, lo voy a pintar en la misma capa. Y a este le he hecho la luz aquí como si tuviera la linterna ahí en la cabeza. Bueno, tendría que hacerlo en otra capa porque ahora tengo que aplicar el desenfoque gaussiano y hacer lo mismo. Así que bueno, lo voy a dejar estar. Pero haría lo mismo con este. Y bueno, ya tengo preparado mi escena. Podéis hacer unos últimos ajustes generales con un equilibrio de color, por ejemplo, para cambiar el tono general de la imagen, crear pues un efecto personalizado. En las iluminaciones vamos a añadir un poco más de amarillo y de rojo, y en las sombras un poco más de cian y un poco más de azul. Y bueno, ya lo tenemos. Este es el efecto final. Espero que os haya gustado este tutorial. Si tenéis algún problema podéis dejar un comentario en YouTube o en mi página web psdbox.com. Ahí tenéis la sección en español donde podéis encontrar otros tutoriales. Y bueno, ya sabéis, soy Andrei, el del Photoshop. Gracias por ver mis tutoriales y hasta la próxima.